Descenso al infierno. En lo más profundo de los confines de la oscuridad, existía un lugar temido por todos, el infierno. Era un reino de sufrimiento eterno donde las almas condenadas pagaban por sus pecados más atroces. Nadie se atrevía a adentrarse en ese abismo de tortura y desesperación, excepto aquellos valientes que buscaban respuestas o redención. Un hombre llamado Daniel había perdido a su amada esposa en un trágico accidente. Su dolor y desesperación lo llevaron a tomar una decisión desesperada: descender al infierno para rescatar el alma de su amada. Convencido de que su amor era lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier peligro, Daniel se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Con cada paso que daba hacia las profundidades infernales, el aire se volvía más espeso y la oscuridad más opresiva. Los gritos y lamentos de las almas en tormento llenaban el aire, envolviendo a Daniel en una atmósfera sofocante. Aunque su corazón estaba lleno de miedo, la determinación lo impulsaba a seguir adelante. Pronto, Daniel se encontró con criaturas horripilantes y demonios sedientos de sangre. Cada encuentro era un desafío a su valentía y cordura, pero él se negaba a rendirse. Luchó contra las abominaciones del infierno, enfrentando su propia sombra y lidiando con los pecados que lo atormentaban. A medida que avanzaba, Daniel se encontró con almas torturadas y atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Algunas le suplicaban ayuda, mientras que otras intentaban arrastrarlo hacia su propia perdición. Era un mundo sin esperanza ni misericordia, donde la crueldad y el dolor eran la norma. Finalmente, después de innumerables pruebas y sacrificios, Daniel llegó al corazón mismo del infierno. Allí, encontró a su amada esposa, rodeada de tormento y sufrimiento. Pero su presencia también despertó la ira de los señores del infierno, quienes se interpusieron en su camino. En una batalla épica y desesperada, Daniel luchó contra los demonios y seres infernales, utilizando cada gramo de fuerza y amor que tenía en su interior. Con cada golpe, se acercaba más a su objetivo: liberar el alma de su esposa y escapar del abismo infernal. Finalmente, en un acto de sacrificio supremo, Daniel logró rescatar el alma de su amada y escapar del infierno. Pero el precio que pagó fue alto: su propia alma quedó marcada por el sufrimiento y la oscuridad que había presenciado. Mientras emergía de las profundidades infernales, Daniel comprendió que no se puede jugar con el fuego sin quemarse. El infierno era un lugar reservado para los pecadores y aquellos que se aventuraban allí pagaban un precio inimaginable. El relato de Daniel se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de la vida y la muerte. El infierno era real, y su poder era suficiente para consumir incluso a los más valientes y decididos. Desde entonces nadie volvió a intentar descender al infierno. La leyenda de Daniel y su descenso al abismo infernal permaneció como un recordatorio sombrío de las consecuencias de jugar con las fuerzas más oscuras y peligrosas que existen.